tendremos primeramente la participación de la doctora Brigitte Udin y dos doctorandos de la Universidad Quisqueya de Puerto Príncipe. Los dos trabajan en la área de economía. 15 minutos cada participante para que ustedes puedan enseguida hacer preguntas para que haya un debate. La doctora Brigitte Udin que va a comenzar y hacer una presentación sobre el tema de la migración laboral entre República Dominicana, en la República Dominicana, con el foco sobre la población haitiana, que es un tema, como ustedes saben, muy importante para la isla. Doctora, por favor. Como acaba de decir el moderador, es un tema muy importante para la República Dominicana. Es el corredor de migración transfronteriza más importante que tenemos en toda América Latina y el Caribe aquí. Y ese artículo fue escrito por nosotros, Eddie y yo, en el marco de una publicación de Flaxo. Entonces ustedes pueden tener acceso a todo el artículo y la publicación si así lo desean. Entonces el objetivo de ese trabajo fue tratar de discernir algunas perspectivas hacia una gobernanza más efectiva de las migraciones, ¿verdad? Contestando algunas preguntas clave en términos de por qué después de un siglo de inmigración laboral de la mano de obra haitiana, seguimos en una situación en que el cumplimiento de sus derechos laborales y su integración persisten como problemas clave. A pesar de la necesidad comprobada de su trabajo en todos los sectores de la economía dominicana y también el hecho de que sus remesas apoyan de manera significativa al quintil más pobre en Haití. No vamos a enfocarnos mucho en cifras, solamente reiterar que República Dominicana es un país eminentemente emisor. Prácticamente 3 personas que salen para una persona migrante que llega, ¿verdad? O sea que tenemos necesidad de mano de obra para compensar ese saldo neto migratorio de éxodo que hay. Tampoco vamos a meternos en el tema de la inmigración interregional como tal, sencillamente reiterar de nuevo que en el contexto de todo lo que hay como migración intrarregional, ese corredor que tenemos aquí es el corredor más importante por su peso histórico y su peso económico y su peso en términos de volumen de mano de obra. También indicar que en relación con las tendencias de crecimiento poblacional de la migración desde Haití, en relación con las tendencias mundiales, ya por todas las razones que ya conocemos, Haití ha tenido ese éxodo desde los boat people que ya habíamos mencionado, que salieron bajo la dictadura hasta el día de hoy. Y este es un tema que hay que tomar muy en cuenta, notando que esa emigración está mayormente en el norte y más allá de República Dominicana se ha expandido por muchos países del Caribe y América Latina. Entonces, algunos elementos muy rápido para entender la importancia de esa inmigración laboral. Y básicamente, en términos del marco normativo, es apenas en 2004 que tenemos una nueva ley de inmigración, porque antes tuvimos la ley de inmigración de Bajo Trujillo de 39, 2 años después del masacre de personas haitianas en la frontera,
Pero esa nueva ley de migración tiene sus efectos en políticas migratorias más restrictivas, dirigidas hacia la migración haitiana y también incursiones en términos de cuestiones de nacionalidad que no le compete una ley de migración. Esa como ley híbrida termina en una situación de crisis en 2013, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional anuló de manera retroactiva la nacionalidad de decenas de miles de dominicanos de ascendencia extranjera, mayormente de ascendencia haitiana. Y a la vez otorgó un plan nacional de regularización de extranjeros en situación irregular que se debe de haber hecho antes de la adopción de la Ley de Migración de 2004. O sea, fue con una década de atraso. Y al mismo tiempo, lo que se tuvo que hacer fue una legislación, una supuesta ley de naturalización para tratar de restituir la nacionalidad a las personas que habían sido destituidos de su nacionalidad. Vamos a tratar de dar algunas pinceladas en cuanto a por dónde nos encontramos ahora de cara a esa migración, ¿verdad? Sabemos que la demanda de mano de obra haitiana ha sido y sigue siendo alta en el país, en especial para los sectores de la construcción y el agropecuario, donde ambos utilizan una mano de obra poco calificada y generalmente de baja remuneración. Eso es un indicativo de que esos sectores benefician de las precariedades salariales de la economía dominicana, de la cual forman parte los migrantes, ¿verdad? Pero en los estudios que nosotros hemos hecho, en el sector bananero, por ejemplo, los productores están muy preocupados cuando hay deportaciones y entonces pierden su mano de obra. Y también lo que tenemos es un bono demográfico en el sentido de que la población inmigrante contribuye positivamente a eso, especialmente la de la nacionalidad haitiana, que la mayor parte se concentra en los grupos de edad de trabajar y contribuye a aumentar el volumen de la fuerza laboral en el país. Entonces, ¿en qué estamos con el plan de regularización de inmigrantes en situación irregular? Como ya había mencionado, eso fue algo que se ingenió en 2014 a raíz de la sentencia y no como antecedente de la ley de inmigración como se debe de haber hecho. Y realmente se requiere garantizar la sostenibilidad de los resultados del plan de regularización de inmigrantes para tener una migración ordenada y regular, como reza el Pacto Global de Migración de los Estados Unidos, ¿verdad? Y el problema se estriba en el hecho de que, aunque más de 200,000 personas fueron preliminarmente regularizados, 2 veces fueron renovados su estatus, pero en la actualidad el programa está estancado, supuestamente por un tema de auditoría que el Ministerio de Interior y Policía está llevando a cabo. Y como consecuencia, tenemos a más de 200,000 personas preliminarmente regularizadas que están expuestos a las detenciones, redadas, deportaciones que estamos viendo en estos días, ¿verdad? Entonces eso es una dificultad mayor. A eso se agrega el hecho de que en el mismo tenor la llamada ley de naturalización de 2014 para tratar de enderezar la situación de más de 130,000 personas
ha sido parcialmente ejecutado, de manera que menos de la mitad de las personas que habían tenido sus papeles suspendidos han podido adquirir de nuevo sus papeles. Y por otro lado, las personas que nunca habían adquirido la nacionalidad, pero que supuestamente pudieron haber pasado por un proceso de naturalización, esas personas que sí aplicaron para ese proceso, nadie ha podido naturalizarse hasta ahora. O sea, es una gran limitación en términos de integración de los descendientes. Por un lado, el problema de que no hay un canal para regularizar su estatus para esas personas con su estatus fuera de estatus, y para sus descendientes con el derecho a la nacionalidad dominicana están en una situación difícil por falta de poder tener acceso a su nacionalidad. Por otra parte, si miramos todo el tema de remesas, eso es muy importante en la medida en que como ya Josefina estaba mencionando, es importante porque las remesas hacia República Dominicana son un monto importante, pero los procesos de vinculación entre la diáspora dominicana y las comunidades locales siguen siendo un reto. Y como ya había mencionado, es importante desenredar a quienes están llegando esas remesas, por el tema de que ya sabemos que algunas personas haitianas basadas en Haití están cruzando la frontera para tomar sus remesas aquí por temas de ganancia económica. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Nos encontramos en una situación en que seguimos siendo un país emisor importante, pero que todavía con cierta falta de vinculación con esa diáspora, si bien la diáspora sí tiene derecho al voto, entre otras cosas, y todavía hay mucho que hacer con Cancillería, con INDEX para integrar plenamente esa diáspora. Pero lo que es más preocupante es que la integración de la población extranjera está lejos de ser lo deseable, ¿verdad? Y aquí, ¿cuáles son los índices que nos muestran que todavía estamos con un sistema algo deficiente? Es que en el año de la pandemia tuvimos más de 23,000 personas de origen haitiano deportadas por vía terrestre. Ya en 2021 ya ese número se duplica, y al mismo tiempo, aunque hay un plan muy interesante para dotar con documentación debida a estudiantes, eso ya caduca ya a fines de ese mismo año pasado, ¿verdad? Eso se contrasta con lo que se ha estado haciendo con la migración venezolana, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, si bien estamos hablando de un siglo de migración haitiana animada sobre todo bajo la ocupación de los Estados Unidos en los años 20, 30 del siglo pasado, con un leve incremento después del terremoto de 2010, en lo que se refiere a la población venezolana, es una migración relativamente reciente. Estamos hablando de que se ha quintuplicado desde la primera encuesta de todas las personas migrantes, que fue en 2012, la primera encuesta oficial. Y ahora está rondando ya a más de 100,000 personas venezolanas, ¿verdad? Lo que sí ha habido es un plan de normalización para esa población, abarcando más de 40,000 personas, que se destaca por ser un plan relativamente más eficiente que el plan, evidentemente, de regularización para personas mayormente haitianas, que no ha podido
y surtir los efectos deseados. Entonces estamos en una situación en que ya hacia fines del año pasado el Consejo Nacional de Inmigración dio un plazo de 90 días para la regularización de los inmigrantes en el país, dispuso el registro de los extranjeros y una auditoría del Plan Nacional de Regularización, ¿verdad? A eso se agrega lo que no tiene un encuadre legal, pero sí tiene efectos prácticos, y es la restricción en el acceso a salud pública para personas migrantes, culminando en redadas, en maternidades, sobre todo limitando el acceso a mujeres migrantes a servicios de salud público y resultando en algunos casos en detenciones arbitrarias y deportaciones de ciertas categorías de personas que técnicamente en la legislación dominicana no son deportables, como es el caso de niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres lactantes. Entonces, lo que sí podemos ver es que todavía nos quedan muchos retos. Me parece que el plan de regularización nos da muchos aprendizajes. La implementación de la Ley de Naturalización 169 también nos da a reflexionar, y también el trato diferenciado entre una minoría étnica y otra, en el caso de las poblaciones de mayor envergadura haitiana y venezolana respectivamente. Voy a dejarlo ahí, pueden leer el artículo enterito. Ahí estamos para cualquier comentario de ustedes. Gracias. En este contexto en que el corredor Haití-República Dominicana constituye una excepción dentro de un país, la República Dominicana, que es un país emisor de migrantes, una excepción que se explica por la demanda de mano de obra, una mano de obra haitiana poco calificada, de baja remuneración, y todos los desafíos y los problemas relacionados con esta problemática, el problema de la regularización y la integración. Los dos otros intervenientes van, de cierta manera, presentar otros aspectos que están relacionados con la migración. Tenemos dos doctorandos de la Universidad Quisqueya que participaron del taller doctoral Ciencias Humanas y Sociales, que es organizado en el ámbito de una asociación entre la Agencia Universitaria de la Francofonía y el Instituto de las Américas, el Polo Caribe del Instituto de las Américas, que es coordinado por Lorine Champion. A partir de 2023, este taller será amplificado para asociar todos los polos de los Institutos de las Américas y las universidades de todas las Américas y el Caribe que son miembros de la UF. Los doctorandos podrán participar del taller a partir de 2023. Entonces, Ruth Mirto Caseus, usted es doctoranda en la Universidad Quisqueya, donde usted enseña también la economía, una tesis sobre la problemática de la descentralización, el desarrollo del territorio. Usted hablará de la problemática de la gobernanza en zona agrícola, más específicamente el sur de Haití, a partir de un análisis de tres actores asociativos locales. Entonces, paso la palabra para 15 minutos de presentación. La temática se trata, el título es Cuestionamiento sobre la gobernabilidad en la zona agrícola montañosa húmeda del sur de Haití, a partir de tres casos de actores asociativos locales.
un pequeño pensamiento. Y ahí se tiene el plan, una introducción de esta zona agrícola de montañosa húmeda, las tres asociaciones que son los actores asociativos locales, la posición del Estado y, en fin, una conclusión. En introducción, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es el problema? Básicamente, la gobernanza, que es un proceso importante y sensible, cuando se evoca el compromiso de la voluntad de juntar dos tipos de actores diferentes, o sea, estatales y no estatales, y también considerar la movilización de recursos para decisiones y acciones sobre temas importantes como el desarrollo económico y social. Y cuando se habla de gobernanza, significa que ambos actores deben de ponerse de acuerdo sobre cómo hacer las cosas, qué gobernar y sobre todo con qué modalidad hacer el gobernar. Uno de los desafíos es situar la parte que incumbe al Estado y qué parte que incumbe a la sociedad en este proceso. Y sí sabemos que el Estado tiene un papel muy evidente para la sociedad, es muy difusa y tal vez menos valorado, sobre todo cuando se trata de comunidades rurales como en Haití. Un informe importante sobre la gobernabilidad pública en Haití para la descentralización produjo una reflexión en base de estudios diciendo que la situación para la descentralización se asemeja a una modernización de la centralización de parte del Estado y que eso alimenta disfunciones de todo tipo, financiera, administrativa, etcétera, y que además habrá que revertir el proceso de centralización a través más bien de una democracia local en sus principios de representación y participaciones de los actores no estatales. Como parte de esta comunicación, se ubica en esta línea de reflexión y les presento un estado de investigación sobre la gobernanza agrícola que se hizo a partir de tres actores. Vamos a ver, no terminé. En esta comunicación vamos a cuestionar cómo se presenta en base a unos elementos que consideramos como elementos empíricos sobre el uso de la tierra, rendimiento y problemas encontrados, así como qué influencia espacial tiene estas asociaciones. Esto también invita a cuestionar paralelamente la posición del Estado en cuanto a su política de desarrollo agropecuario, la zonificación agroecológica que resultó de un censo general que se hizo hace poco. En base a eso vamos a conocer la forma en que estos actores ubicados en esta zona abordan los desafíos cotidianos de la gobernanza en la agricultura y la ganadería y qué relaciones mantienen con el Estado y las autoridades locales y ver también, si se puede un poco, qué impacto eso tiene sobre la resolución de unos problemas. Así que vamos a empezar con una noción de gobernanza que en raíz de la literatura nos da dos visiones, una muy tradicional sobre un Estado que es fuerte y que toma todas las decisiones y
ejerce un ejercicio de la autoridad en un país. Hay otra visión más reciente de un Estado moderno que admite una revolución de la sociedad y que más bien con el Estado, en este Estado, se trata más bien de evitar, no corregir tanto, sino que evitar que el conjunto de las acciones de los actores no estatales no produzcan efectos negativos. En base a eso, llegamos a tener como una pluralidad de términos como gobernanza locales, urbanas, asociativas, que se concentran sobre el papel de los actores no estatales. Así que hay otros enfoques, la de Koyman, que para él se refiere como que hay 3 niveles de gobernanza. Un primer nivel donde las personas abordan los desafíos de gobernabilidad a diario. Un segundo nivel donde se trata de dar forma a las instituciones para enfrentar a los desafíos de gobernabilidad. Y finalmente la metagobernanza, donde se trata de normas básicas o principios para dar varias formas de gobernanza y también poder evaluarlas. Y en este sentido, entonces, se puede utilizar este enfoque para tratar de saber 2 cosas. Un primer nivel, cómo los actores locales producen, intercambian bienes y servicios, así como en términos de área de influencia en sus actividades y espacios cercanos y lejanos. Y en un segundo nivel, cómo se articula la modelación institucional del Ministerio de Agricultura haitiano con estas dinámicas para enfrentar desafíos en los sectores precisos. Y cabe decir que los actores asociativos en Haití brindan la mayoría de las formas de producción en áreas rurales y semiurbanas en Haití. En base a eso se surge una solidaridad social, a veces económicas, sin constituirse de manera formal o legalizarse frente al Estado. En consecuencia, la gobernanza en cuestión es principalmente una gobernanza agropecuaria, es decir, cómo el Estado, las instituciones y los actores asociativos locales acuerdan decidir orientar la producción agropecuaria para satisfacer las necesidades y también preservar los recursos naturales. Este enfoque corresponde a aquel enfoque de la FAO que desarrolló en 1978 un enfoque conceptual y una orientación metodológica en base al cual se aplica la zonificación agroecológica, la CA, que refiere a la división de una extensión de tierra en unidades más pequeñas y que tienen estas unidades características homogéneas en cuanto a su capacidad y potencial productivo e impacto ambiental. Entonces fue en base a este enfoque que se dio el censo, el último censo en Haití, el censo agrícola que se hizo en 2008 y 2009, pero los datos salieron en 2012. Este censo, en base a estas normas, dividió el territorio nacional en 8 grupos. Una zona agropastoral, semihúmeda, una agropastoral seca, otra de meseta,
una zona agrícola montañosa húmeda, que vamos a ver, una zona agrícola y pesquera seca y una zona de monocultivo de llanura. También hay una área urbana que cubre la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Entonces, lo que nos importa es la zona del sur, de montaña húmeda del sur. Esta zona, como pueden ver en el mapa, pueden ver que esta zona es aquella en verde más fuerte que hay en el sur y un poco en el norte del país también. Y para el sur se empieza desde de una cosa a la otra, ¿no? Que abarca un quinto del territorio con unos 20% de la población total. Esta región del sur incluye a 4 departamentos y los actores que escogemos están en uno de estos departamentos. Del punto de vista climático, la República Haitiana tiene 2 áreas de agrícola húmeda que embarquen nada más a 37 del territorio nacional. O sea, lo demás, los 60 y más, son zonas de montaña árida. Entonces, eso para mostrar la importancia de tener unas zonas húmedas y que ya es una ventaja para la agricultura. Entonces, 5 minutos más, por favor. 5, sí. Nada más. Son más o menos 15 minutos de intervención, de 15, 20 minutos. Entonces voy a ir más rápido. Entonces, ya les voy a dar rápidamente una presentación de mi encuesta con las asociaciones. La primera es la DPG, que está en Beaumont y que es una asociación que está en la cultura de ñame amarillo. Esta asociación tiene como un ingreso alrededor de 1 millón de gurdas y tiene 25 grupos de cultivadores y impactos socioeconómicos obvios sobre las familias y una radiación espacial sobre 12 habitaciones en la comuna. La segunda asociación, que es la de Valú, que está como una vivienda muy chiquito, un espacio de Haití de 25 kilómetros, y está también en altitud y se trata de una organización de iniciativas socioeconómicas más bien, o sea, menos producciones, pero más bien unos activos equipamientos sociales bastante interesantes. La tercera asociación es una asociación de campesinos también que está en altitud también y que se embarca en actividades económicas, agrícolas y agropecuarios y también unos activos equipamiento más bien de educación, tiene hasta una universidad para campesinos en materia agrícola, problemas, ¿cómo se dice? Medicina veterinaria y administración. Lo que sacamos de estas tres asociaciones es que vamos a ver, si me permite un momento, vamos a ver enfrente a estos esfuerzos de campesinos qué pasa con la posición del Estado. El Estado sacó
unas políticas agrícolas para un periodo que todavía está vigente y tenía como objetivo, primero, de incrementar la producción nacional para cubrir 70% de las necesidades del consumo nacional. Y segundo, tener fincas, alrededor de 500 fincas, para aumentar el ingreso de los agricultores. Y otra que es la cobertura de las importaciones por exportaciones agrícolas de un aumento de 50% hasta 2025. Y vamos a ver que de estos objetivos, frente a los resultados, tiene unos puntos críticos que son bien preocupantes. Vamos a saltar eso. Esto es esta estructura que cambió y voy a brincar hasta la conclusión. Entonces, para llegar a eso, me permite unos 5 minutos más, gracias. Hay que ver que, resumiendo lo que saqué en mi encuesta de terreno, hay unos puntos fuertes y unas debilidades. Primero, los puntos fuertes frente a esta zona del sur que es húmeda. Hay unos beneficios, tomando en cuenta que en humedad tiene unas precipitaciones más fuertes de la República de Haití, o sea, entre 3.200 milímetros hacia 800 milímetros de lluvia por año, que es lo máximo en Haití. Entonces, la oportunidad sería de poder intensificar el desarrollo de una agricultura de secano, ¿no? Tiene también una temperatura moderada, o sea, no tan fuerte que en más bajo. Y sería también otra oportunidad de desarrollar culturas de montaña. También una masa de datos críticos sobre la zonación agroecológica que podría dar primero la posibilidad de desarrollar ejes universitarios, investigación y desarrollo para profundizar los estudios y también revisar básicamente la política de desarrollo de la agricultura, haciendo objetivos más específicos por zona, muy precisa como esta zona húmeda que tuvimos. Y también, tomando en cuenta de estos puntos fuertes, borrar unas debilidades que se están dando hasta hoy, como poco acceso a la tierra, como parcelas muy chiquitos que no pueden producir nada, ataques de bichos, no formación para los cultivadores y poca investigación haitiana sobre la agricultura de montaña. Entonces, para concluir, podemos relevar unas disfunciones que básicamente les resumo en 4 disfunciones más importantes. El primero es que no se concorde los objetivos de la política de desarrollo agropecuario con los datos que sí ellos identifican las oportunidades y las debilidades o problemas que hay en el terreno. Y de no hacerlo así, es evidente que estamos en una situación de crisis. La segunda disfunción tiene que ver con los objetivos mismos, que eran de hacer la conversión de importación por exportaciones. Y eso tampoco lograron hacer el cambio porque hasta hoy se están aumentando las exportaciones de alimentos en lugar de reducirlo, ¿no? Entonces, eso es otro problema de crisis.
La tercera tiene que ver con el aumento de una población que necesita ayuda de emergencia, es decir, 4.5 millones de personas, o sea, 45% de la población que hoy día están en situación crítica de ayuda, ¿no? Y en base a eso, hay puntos muy identificados por donde se manifiesta mucho más fuerte estas necesidades. Y también la cuarta, que es la eficacia de las actuaciones emprendidas en el sector agropecuario. Hay muchos informes de proyectos en el ministerio, pero de resulta no llegan a impactar los problemas del sector. En consecuencia, el sector de la agricultura, silvicultura, ganadería y pesca produjo por un valor de 103 billones de guardas en 2020. Y esta importante rama de la economía no ha experimentado aumento significativo desde 2016. Incluso desde 2019 llega a ser negativo el crecimiento, pasando de 1.9% a 2.5% en 2002. Hoy día, es decir, este año, estamos en el cuarto año de recesión económica, con una tasa de crecimiento negativa de unos 0.4%. Así que muchas gracias por la atención y su comprensión. El doctorando Huberman Seguino, que es doctorando también en la Universidad Quisqueya, profesor de la Universidad, estoy perdido un poco, de NIPS y la Universidad Episcopal, y doctorando de la Universidad de Quisqueya, hace una tesis sobre el microfinanciamiento, el rol de las pequeñas y microempresas y las relaciones con el microfinanciamiento. Es justamente la temática de que va a hablar ahora, la condición de microfinanciamiento y la literacia financiera en relación con la performance de las micro y pequeñas empresas. Merci pour ce panel intéressant dont je fais partie. Ma communication porte sur conditions de microfinancement et littératie financière dans la performance financière des petites, petites et moyennes entreprises en Haïti. Cette communication a pour objectif de montrer comment les micro, petites et moyennes entreprises, dans un environnement de conditions de financement favorables, à la littératie financière, contribuent à leur performance financière. Donc, dans cette présentation, on va faire une brève introduction problématique qui est cadre du sujet, une revue de littérature sur la microfinance à différents niveaux, et aussi les conditions de financement et revue de littératie financière comme cadre d'analyse. Une esquisse de la méthodologie, les principaux résultats, la discussion et enfin la conclusion. Donc, je vous rappelle que cette communication fait partie d'un chapitre de ma thèse en cours de rédaction ou bien en cours de finalisation. Donc, vos réactions seront les bienvenues. Les insuffisances des approches welfaristes et institutionnalistes ne permettent pas d'analyser les effets financiers du programme de microfinance sur les micro-entreprises bénéficiaires. Les PME jouent un rôle significatif dans la croissance et le développement social des pays en développement à travers la promotion de l'entrepreneuriat, la création d'emplois et la réduction de pauvreté. En Haïti, les PME constituent la principale source de croissance de l'économie et emploient plus de 80% de la population active. À cet effet, les difficultés d'accès au financement des MPME mitigent leur croissance. Les défis auxquels les MPME font face, leurs petites économies d'échelle, le faible niveau en planification, la mauvaise localisation et manque d'activité, la faible expertise managériale et technique.
À ces égards, la microfinance apparaît comme une solution auprès des non-financiers et sous-financés et contribue à la réduction de la pauvreté. Cependant, d'autres auteurs ont révélé des éléments pouvant affecter le succès ou l'échec des MPME à travers l'offre de financement des OMF, notamment le type de crédit, le montant de crédit et garantie de crédit, délai de remboursement de crédit, les caractéristiques individuelles de l'emprunteur, telles que son âge, son niveau d'éducation, le type de PME à financer et zone d'opération. Par conséquent, les conditions de microfinancement deviennent un enjeu de performance des MPME jointes à la littératie financière. La littératie financière est la capacité d'appliquer les connaissances financières pour prendre de bonnes décisions dans l'entreprise. Donc, le concept de littératie financière est différent de l'éducation financière. Vous pouvez avoir une éducation financière, mais un faible niveau de littératie financière. Si vous ne pouvez pas utiliser les compétences, les connaissances de base pour prendre les meilleures décisions financières, on n'a pas un niveau de littératie financière moyen ou élevé. Dans cette recherche, nous proposons un nouveau modèle d'analyse basé sur les déterminants de la performance des micro-entreprises. Il tient compte des conditions de microfinancement élaborées par les organisations de microfinance et la littératie financière des micro-entrepreneurs. Ce qui nous amène à cette question, la performance des micro-entreprises est-elle renforcée par les conditions de microfinancement et la littératie financière des micro-entrepreneurs bénéficiaires? Nous partons de l'idée que la performance d'une micro, petite et moyenne entreprise est conditionnée par les caractéristiques du crédit et celles des micro-entrepreneurs. Sur les 40 dernières années, à l'AICGLIT, en 2016, on fait une description de la microfinance en 3 générations. D'abord, le milieu des années 70 et fin des années 80, à partir de l'expérience de la Grameen Bank. Et la deuxième génération, la fin des années 80 et autour de 2006, et la dernière, troisième génération, milieu des années 2000 à aujourd'hui. La responsabilité sociale prévalait aux premières approches en 1970, c'est-à-dire une approche axée sur l'assistance sociale pour pauvres. L'approche groupe, liée à l'approche sociale, a renforcé l'objectif social, faisant l'objet d'un débat académique sur la fonction économique. Donc, de 70, 80, 2000, l'approche sociale a transformé avec l'approche économique sur un débat académique. Est-ce qu'on doit rester sur l'approche sociale pour pauvres et laisser les micro-entreprises échouer ou bien échouer? Ou du moins, regarder l'aspect économique pour renforcer une couverture plus large. À partir des années 80, la microfinance commence à être connue dans les secteurs de développement. Elle finance 4 millions de femmes dans 50 pays différents. À partir des années 2000, le décor commence à changer avec l'expérience de la Grameen Bank comme modèle. Et l'approche institutionnaliste est renforcée par une couverture plus large. Cette approche économique facilite la fourniture de services financiers à un grand nombre de pauvres sur une logique durable. La pression à rembourser a occasionné le chevauchement, traduisant une situation sur laquelle les emprunteurs contractent des prêts auprès d'une OMF afin de rembourser un autre et se trouvent pris au piège de la dette cumulée. Des études d'impact axées sur le bien-être ont porté moins d'attention sur le développement de l'entrepreneuriat. Comme on a plus axé sur l'approche sociale et on oublie de l'autre côté les entreprises. Les conditions de financement devraient être les conditions de financement ne devraient pas être préjudiciables à la performance des MPME. L'accès au capital à différents moments de l'entreprise affecte sa croissance et son développement de manière différente. Et la mise en œuvre des pratiques commerciales et des normes de gestion, selon une étude de McKinsey et Woodruff en 2017, a contribué à une augmentation de 35% de productivité. À cet effet, le type de crédit, montant garanti de crédit, le délai de remboursement de crédit constituent des éléments décisifs contribuant au succès ou l'échec des micro-entreprises. Et le capital social a un effet direct sur la performance des PME, de remboursement des PME. Et la littératie financière devient à cet effet un élément fondamental de l'analyse de la performance des MPME. Donc, la littératie financière est définie comme la capacité d'utiliser des connaissances et d'autres compétences financières afin de gérer de manière efficace les ressources financières.
Notre analyse s'appuie sur les dimensions internes des micro-entrepreneurs, à savoir la littératie financière comme élément intrinsèque, en tenant compte des connaissances sur l'État. Pourquoi on ajoute la variable connaissance sur l'État? Parce que dans la littérature sur la littératie financière nord-américaine, soit États-Unis, Canada, donc l'accent est mis sur l'éducation de base. Or, il y a des micro-entrepreneurs, des petites entreprises qui n'ont ni lecture, ni écriture, mais qui prennent des décisions intéressantes pour la croissance de l'entreprise. Donc, dans notre cas d'études en Haïti, nous ajoutons un autre aspect qui n'a été pas étudié, ou bien n'a pas encore étudié dans la littérature, connaissance sur l'État, à partir de l'expérience. Et les dimensions externes, axées sur les conditions de financement propres à l'OMEF, afin de mesurer l'impact de ces dimensions dans la performance financière des MPME bénéficiaires en Haïti. Donc, ce qui nous amène à cette catégorisation, selon un rapport d'études du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation de l'Université XKA en 2015 pour le Code de pensée et l'institution des jardins internationales, et qui a catégorisé les types d'entreprises en trois catégories: micro-entreprises, une taille moyenne et à 5 personnes et un chiffre d'affaires jusqu'à 400 000 et capacité d'endettement moins de 200 000 gouttes. Une petite entreprise familiale où il y a une patente, une société dans le collectif, une taille 6 à 25 personnes et un chiffre d'affaires de 400 000 et une goutte à 1 million de gouttes, et une capacité d'endettement, c'est-à-dire un montant de financement de 200 000 à 500 000 gouttes. Et le dernier type, c'est une moyenne entreprise, société informelle, société formelle, il y a une patente, etc., un CIP, un cadre d'identité professionnelle, et au moins 26 personnes, et un chiffre d'affaires autour de 1 million, et capacité d'endettement 500 000 à plus de 2,5 millions de gouttes. Donc, notre approche retrouve la catégorisation de l'étude de CEI pour éviter le débat sur différentes approches. D'accord. Les résultats, si vous pouvez passer aux résultats, si vous pouvez. D'accord. S'il vous plaît. Donc, en fait, le modèle à estimer consiste à vérifier si la performance des MPME est expliquée économiquement par les variables retenues. Ici, on a le modèle, donc la performance financière définie par la B1 par la durée du crédit, le montant de crédit, B3 le taux d'intérêt, le cycle de prêt, littératie comme variable composite, littératie financière comme variable composite, le sexe et choc comme des variables latentes ajoutées au modèle. Donc, la variable littératie financière comme variable composite binaire, 1 si le niveau moyen ou élevé, sinon 0, est calculé à partir des variables ci-dessous. Donc, formation, expérience dans le secteur d'activité, respect au du crédit, et nombre d'années dans les affaires, compte d'épargne de l'organisation de microfinance, éducation, sexe et choc à travers l'environnement d'affaires. Donc, pour l'analyse des données, l'étude a terminé auprès de 850 MPME à travers 13 communes des 4 départements géographiques du pays. Donc, l'Ouest, Atibonite, Sud-Est, l'ENIP. Vous avez vu, bon, ça paraît un petit peu compliqué ici. Donc, ici, c'est Gomon, et ici, c'est Gonaïve, ici, c'est Saint-Marc, et on trouve le département de l'Ouest avec Port-au-Prince, Tabar, et Port-au-Prince, et Pétionville, Kinskov. Ici, c'est Léogane, après, c'est Jacmel, Bénet, Miragouane, Petit-Verdenipe, en Savoie. Donc, pour mesurer le niveau de littératie, donc on a fait un score, etc. On ne doit pas traiter sur cet aspect. On a défini 3 hypothèses. Hypothèse 1, plus le niveau de littératie financière des micro-entrepreneurs est élevé et que les conditions de crédit sont favorables, plus les MPME affichent des résultats élevés. Et l'hypothèse 2, à la longueur de la relation de crédit renforce la littératie financière pour la performance des MPME. Et la troisième hypothèse, l'environnement d'affaires favorable renforce la performance financière. Donc, comme résultat, sur l'analyse socio-démographique, l'âge moyen des répondants est de 41 ans et 46 ans. Et 41 ans, donc 46% sont des hommes et 54% sont des femmes. 19% des micro-entrepreneurs hommes et 21,4% des micro-entrepreneurs femmes ont un niveau d'éducation secondaire. Les données montrent également l'existence d'un fossé entre le genre et l'éducation de base, sauf pour le niveau secondaire qui sont presque ex aequo. Donc, pour les estimations économétriques, selon le modèle, le niveau de littératie financière
moyen élevé associé à la durée de crédit, au montant de crédit, à la création, à la caution de garantie. Caution de garantie, c'est quand on va chez la micro-entreprise, on lui demande ses équipements, ses stocks de marchandises. C'est facile à donner. C'est facile à donner avec l'institution de microfinance, au lieu d'une garantie physique, terrain, bâtisse, etc. Donc, au cycle de crédit, il renforce significativement la performance financière des MPME, ce qui confirme la première hypothèse. Ces résultats morts qui ont révélé que l'accès au crédit des micro-entreprises naissantes en Inde sont 2,8 fois susceptibles de se pérenniser. Et la durée de l'expérience dans le crédit, mesurée par les cycles de prêt, renforce la relation client au MEF et impacte la performance. Même si l'environnement n'est pas favorable, si le micro-entrepreneur, le propriétaire de l'entreprise, a un niveau lui permettant de s'adapter au choc, cela impacte la performance. La capacité du micro-entrepreneur à s'adapter à un environnement de crise influence positivement son niveau de résilience, ce qui retrouve Sidibé et Dilio. J'ai une étude en 2002. Le sexe n'a pas d'effet significatif sur la performance financière. Soit on est fille, soit on est homme ou femme, ça ne fasse pas la performance. Et le taux d'intérêt également n'est pas significativement corrélé à la performance. C'est plus le durée de remboursement. On peut vous donner un taux bas et avec un délai court. Donc on est dans une logique de vente rapide pour rembourser. Mais si vous donnez un délai long, même que le taux est un petit peu élevé, ça dépend du temps de cumuler et de payer. Ces données révèlent qu'avec une durée plus longue et une montée élevée de crédit, ont plus d'impact significatif sur la performance jointe à la dimension de littératie financière. En conclusion, l'objectif de cette communication était de montrer que la littératie financière, les conditions de financement renforcent la performance financière des MPME bénéficiaires. La première hypothèse a été vérifiée. L'expérience financière mesurée par le cycle de crédit augmente la littératie financière par la performance des MPME. L'environnement d'affaires établit la résilience des OMEF face au choc. Comme implication, les praticiens de la microfinance et décideurs politiques doivent établir des politiques publiques en matière de littératie financière, ce qui aura pour incidence de faire baisser les coûts du crédit afin de contribuer à la croissance des entreprises. Cet article, à notre connaissance, la première étude sur la littératie financière en Haïti. Nos résultats contribuent également à la littérature sur la littératie financière en considérant la variable connaissance sur l'État. Merci de votre attention. Tenemos en estas micro, pequeñas y medias empresas otro baluarte contra la migración. Usted salientó, voy a creer en su palabra, que es un estudio pionero el microfinanciamiento en las empresas haitianas. Y habló también de los desafíos. ¿No? Esta relación entre la literacia financiera, el acceso al crédito y el desarrollo de la empresa es una problemática interesante. Y los desafíos de la capacitación de las empresas, las micro, pequeñas y medias empresas, la literacia financiera para la toma de decisión de los empresarios.